Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 207. Nuestro devocional del día de hoy se titula Tu árbol genealógico. Mi padre nunca me habló acerca de su vida antes de vivir en Inglaterra y de casarse con mi madre. No sabía prácticamente nada acerca de sus antecedentes. Hace 4 años me contactó el Museo Judío de Berlín, el cual estaba haciendo algunas investigaciones sobre la familia Gumbel. Me enviaron una copia de mi árbol genealógico y descubrí que mi tatarabuelo se llamaba Abraham Gumbel. Mi bisabuelo se llamaba Isaac y su hermano Moisés. Mi padre era judío, titulado como abogado y con un doctorado en Derecho por la Universidad de Tubinga, Alemania, recibido en 1927. Un día leyó el libro de Adolfo Hitler, Mi lucha, y supo lo que probablemente le sucedería a alguien como él, quien era conocido como un israelita. Viajó a Inglaterra y se certificó como abogado inglés también. Con el tiempo, su hermana y sus padres llegaron a Inglaterra también. Gran parte del resto de su familia murió en Dachau, en Riga y en otros campos de concentración nazis. El trato recibido por el pueblo judío a través de los siglos ha sido complejo y a veces trágico. En ocasiones, incluso pasajes de la Biblia han sido mal interpretados y mal aplicados como un arma de abuso contra el pueblo judío. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era la nación de Israel. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento son todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Compartimos una historia común y un árbol genealógico. Adoramos al mismo Dios y, según el apóstol Pablo, el camino de la salvación es el mismo para todos nosotros. Bueno, vamos a estar leyendo Salmos 89, versículos del 14 al 18. Salmos 89. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Todo el día se alegran de tu maravillosa fama. Se regocijan por tu justicia. Tú eres la fuerza gloriosa de ellos. A ti te agrada hacernos fuertes. Así es, nuestra protección viene del Señor, y Él, el Santo de Israel, nos ha dado nuestro Rey. Corto pero sustancioso. Bueno, vamos a ver el primer punto de nuestro devocional. Se llama Tu Dios es el Dios de Israel. Tu Dios es el Dios de Israel. Es el primer punto que vamos a encontrar aquí en nuestro devocional. El Señor a quien adoramos es el Santo Israel. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Tú, Santo Israel, eres nuestro Rey. El salmista dice del Señor: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos el amor y la verdad. La elección de Dios del pueblo de Israel no lo hace inicuo e injusto. Él es un Dios de amor y fidelidad. Ama a toda la gente. El fundamento de su trono es la justicia y el derecho actuará. Actuará de una manera que es correcta y su trato a otras naciones nunca será injusto. Dios quiso que todas las naciones fueran bendecidas por medio de Israel. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 3. Aquello ha sido posible en todos estos tiempos gracias a Jesús. Puedes caminar en comunión con Dios y experimentar la bendición de la cual habla este salmo. Dichosos los que caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Lo pudimos ver en los versículos 15 y 17 del Salmo 89. Como resultado, caminamos en volandas. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú siempre estás allí con nosotros y nos ayudas en todo momento. Nos llevas de tu mano, de tu poderosa mano. Tú eres nuestro Rey, el Rey de nuestro corazón, el Rey de nuestra vida. Te pido, Señor, que nos ayudes a caminar hoy en tu luz,
la luz de tu presencia, y a regocijarnos y agradecerte siempre, a regocijarnos en tu nombre todos los días de nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis amados, vamos a estar leyendo también Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 10. Empezamos por Romanos capítulo 9, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios: de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para la gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran de mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Incredulidad de Israel. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse injustos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Bueno, vamos a estar leyendo también Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley, y como resultado todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Bueno, mis amados, vamos a mirar cuál es el segundo punto de nuestro devocional. Acordándonos que el primer punto fue: tu Dios es el Dios de Israel. Ahora vamos a ver el segundo punto, que se titula: tu salvación comenzó con Israel. Tu salvación comenzó con Israel es el segundo punto. El plan de salvación de Dios comenzó con Israel. Su plan para Israel, los judíos, y para el resto, los gentiles, está indisolublemente unido. ¿Qué significa esto para ti hoy? Dios tenía un plan para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quien Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Su plan de salvación va más allá de únicamente la nación de Israel. La salvación se basa en fe, no en tus buenas obras. Misericordia, no en aquello que te hace que mereces, no en aquello que te mereces. Creencia, no donde naciste. Para demostrar esto, Pablo continúa basándose en las palabras de Oseas.
Dios había dicho que le llamaría a las personas que no son mi pueblo, es decir, a los gentiles, a mi pueblo y a mi amada y a los hijos del Dios viviente. Es un, es un privilegio asombroso ser parte del pueblo de Dios, amado por Dios, llamados a ser sus hijos, el objeto de su misericordia, preparados de antemano para la gloria a fin de hacer conocer las riquezas de su gloria. Bajo el nuevo pacto nadie está excluido, todo el mundo puede salvarse. Dios ha hecho posible esto a través de Jesús, la justificación por medio de la fe. Jesús es el camino de la salvación. Algunos tropezarán con él, pero el que confíe en él no será defraudado. Pablo ama al pueblo de Israel. Ellos son su pueblo. Él anhela que se salven e intercede fervientemente por su salvación. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Solo hay una manera de que sean salvos y esta es por la fe a través de la justicia que viene de Dios. Esta justicia viene por medio de Cristo. Cristo es el fin de la ley para todo el que cree. Para todo el que cree reciba la justicia. Que Cristo es el fin de la ley es una declaración enorme y revolucionaria que cambia vidas y la historia. Ha habido mucho debate sobre lo que Pablo quiso decir exactamente. Sin embargo, algunas cosas están claras. Primero, que Jesús te ha liberado de buscar la salvación a través de la ley. Nadie puede ser salvo por la ley. Nadie, aparte de Jesús, ha logrado mantener toda la ley. Cristo es el fin de la ley, quien te ha liberado de tratar de establecer tu propia justicia. En su lugar, ahora recibe la justicia que proviene de Dios. En segundo lugar, Cristo es el fin de la ley porque ha cumplido la ley. Jesús una vez se describió a sí mismo como aquel que vino a cumplir la ley. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 17. El propósito de la ley era señalarnos a Jesús. También lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Ahora Jesús ha venido. Su rol ha sido completado. El tercer punto es que Cristo es el fin de la ley, pues Él ha guardado la ley. Jesús es la única persona que siempre guardó la ley, pero a través de la cruz recibes el beneficio de su obediencia. ¡Qué hermoso! En cuarto lugar, Cristo es el fin de la ley, porque Él te ha liberado de la carga y la condenación de la ley. Vivimos nuestra vida bajo una nube negra de condenación porque estamos fallando constantemente. Gracias a Jesús ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a orar. Señor, gracias porque la salvación está abierta a todos a través de la fe en Jesús. Hoy oro por el pueblo de Israel. El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que lleguen a ser salvos y te conozcan a ti, el único y verdadero Rey y Señor de sus vidas. Así como también oro, Señor, para todos los gentiles, nosotros, que también, Señor, se nos abran nuestros ojos, que nos quiten esa venda de nuestros ojos, Señor, y podamos aceptar esa salvación sublime que tú nos diste, ese regalo maravilloso tuyo de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo también primer libro de Crónicas capítulo 1. Primer libro de Crónicas 1 y también vamos a estar leyendo primer libro de Crónicas capítulo 2. Vamos a empezar leyendo primer libro de Crónicas 1. Lo vamos a leer en la nueva traducción viviente, primer libro de Crónicas. De Adán hasta los hijos de Noé es el título. Los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Maaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamed y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Can y Jafet. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madián, Javán, Tubal, Mesad y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmá. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Quimín y Rodanín. Los descendientes de Can
Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Savila, Sata, Ramá y Sabteca. Los descendientes de Rahama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Misraim fue antepasado de los Ludeos, los anameos, los levabitas, los naftufatitas, los patruceos, los casluquitas y los captoritas, de los cuales descendieron los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los amateos. Descendientes de Sem. Los descendientes de Sem fueron Elán, Asura, Safag, Lud y Arán. Los descendientes de Arán fueron Uz, Ul, Geter y Mats. Arsafat fue el padre de Sala, Sala fue el padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos, el primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Jotán. Jotán fue el antepasado de Almodac, Selef, Azar, Maved, Gera, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Joab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán, de manera que esta es la descendencia por medio de Sem, Arsafán, Sala, Eber, Peler, Reú, Serú, Nacor, Taré y Abraham, posteriormente conocido como Abraham. Descendientes de Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son sus registros genealógicos. Los hijos de Ismael fueron Nebadioc, el mayor, Cedar, Adbeel, Mitzán, Misma, Duma, Masa, Adán, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Sinran, Jotzán, Medán, Madián, Isbán y Sua. Los hijos de Jotán fueron Sebas y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efas, Efer, Anod, Abida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de su concubina Setura. Descendientes de Isaac. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú y Israel. Descendientes de Esaú. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Ober, Sefo, Gatán, Cenaz y Amalek, quien le nació a Timna. Los descendientes de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Pueblos originarios de Edom. Los descendientes de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Emán. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albad, Maat, Ebal, Sefo y Onán. Los descendientes de Sibeón fueron Aja y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Los descendientes de Disón fueron Enán, Esbán, Itrán y Querán. Los descendientes de Eser fueron Bilal, Sabán y Acán. Los descendientes de Isán fueron Uz y Arán. Gobernantes de Edom. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó desde su ciudad de Didaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobad, hijo de Sera, quien era de Busra. Cuando Jobad murió, reinó en su lugar Usún, quien era de la región de Temán. Cuando Usán murió, reinó en su lugar Abad, hijo de Beat, y gobernó desde la ciudad de Avid. Él fue quien destrozó el ejército madianita en la tierra de Moab. Cuando Abad murió, reinó en su lugar Sanla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Sanla murió, reinó en su lugar Saúl,
quien era de la ciudad de Rehoboth del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Balaam Anán, hijo de Ancor. Cuando Balaam Anán murió, reinó en su lugar Hadad y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mehetabel, hija de Matred y nieta de Mesaab. Luego Hadad murió. Los jefes de los clanes de Edom fueron Timna, Alba, Geter, Aoilabama, Ela, Pinón, Cenaz, Temás, Midrán, Malgadiel e Irán. Esos son los jefes de los clanes de Edom. Vamos a estar leyendo también Primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículos del 1 al 17. Dice la palabra de Dios así: descendientes de Israel. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Nectalí, Gad y Aser. Descendientes de Judá. Judá tuvo 3 hijos con Betsúa, una mujer cananea. Sus nombres fueron Onán y Sela. Pero el Señor vio que hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. Tiempo después Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda. Sus nombres fueron Fares y Zera. En total Judá tuvo 5 hijos. Los hijos de Fares fueron Esrón y Abul. Los hijos de Zera fueron Sinri, Etán, Emal, Calcol y Darda, 5 en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Sinri, fue Acán, quien trajo calamidad sobre Israel cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor. El hijo de Atán fue Azarías. De Esrón, nieto de Judá, hasta David. Los hijos de Ron fueron Jerameel, Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón, uno de los líderes de Judá. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliad, el segundo Abinadab, el tercero Simea, el cuarto Natanael y el quinto Raidai. El sexto Zen y el séptimo fue David. Sus hermanas se llamaban Sarbia y Abigail. Sarbia tuvo 3 hijos, Abisaí, Joab y Asael. Abigail contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Jeter y tuvo un hijo llamado Amasa. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en este devocional por medio de esta genealogía que acabamos de leer. Y el tercer punto que vamos a ver, según esta genealogía que acabamos de leer, es: tu historia está ligada a Israel. Tu historia está ligada a Israel es el tercer punto. En este pasaje vemos un árbol genealógico. Este es mi árbol genealógico y también es el tuyo. Los nombres inician esta historia, escribe Eugene Peckerton. Cientos y cientos de nombres, listas de nombres, páginas tras páginas de nombres, nombres personales. La historia santa no se construye a partir de fuerzas impersonales o ideas abstractas. Se teje de nombres, personas, cada una única. El libro de Crónicas erige contra una defensa sólida contra la religión despersonalizada. Hay más de una forma de contar una historia. Los 2 libros de Crónicas abarcan el mismo periodo que los libros de Samuel y Reyes. El nuevo escritor, posiblemente Esdras, escribiendo 100 años más tarde, traza la historia de Israel desde Adán hasta el regreso del exilio. En estos capítulos vemos que la historia de Israel es nuestra historia. Nuestra historia se remonta a Adán y el comienzo de la raza humana. La iglesia se remonta a Abraham. Abraham también fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Tanto Israel como la iglesia de Jesucristo miran a Abraham como su padre. En el capítulo 2, el cronista traza la historia de Israel a través de los hijos de Israel hasta David. Una vez más, la historia de Israel es tu historia.
La iglesia comenzó con el llamado de Dios a Abraham y ha continuado a través de los siglos hasta ahora. Que la iglesia sea popular o impopular, grande o pequeña, es relativamente de poca importancia. La gente habla de la iglesia como si fuera un fenómeno bastante marginal, al que solo le interesa ganar popularidad. La única pregunta que hacen los medios es si es popular o no. Pero como señaló el obispo Leslie Weinstein, esto es absurdo. La iglesia ha sobrevivido a grandes imperios, sistemas filosóficos y sistemas totalitarios. Dentro de 20 años, las cosas que parecen ocupar todo el horizonte del pensamiento público ahora simplemente serán fantasmas medio recordados del pasado. Pero la iglesia seguirá allí. Esta es la realidad. Esta realidad tiene que estar en el centro de nuestro pensamiento como cristianos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por nuestro árbol genealógico en común con el pueblo de Israel. Gracias por el sorprendente privilegio que tenemos de ser parte del pueblo de Dios, el cual remonta a nuestra historia al comienzo de la raza humana, a través de Adán, Abraham e Israel, y continúa hasta nuestros días. Amén. La pastora Pipa añade, Salmo 89, versículo 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos el amor y la verdad. Con toda la agitación política y los gobiernos cambiantes que hay por todo el mundo, la justicia y el derecho deben ser la base de cualquier forma de gobierno. Sigamos orando por nuestros líderes mundiales. Estamos de acuerdo con la pastora Pipa, y ahora cuando no hay ni derecho ni hay justicia. Bueno, hemos terminado nuestro devocional, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa de Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.